Muy buenos días, estudiantes del primero medio A, esperando que se encuentren bien, que hayan tenido un gran fin de semana reponedor junto a sus familias. Empezaremos la cuarta clase, no, la segunda clase en formato Zoom de formación ciudadana. Entonces, hemos estado, hemos estado señalando, explicando y ejemplificando la importancia de la formación ciudadana, claramente haciendo uso de ciertos conceptos básicos que estructuran el tema en cuestión. Por un lado, la educación, la democracia; por otro lado, el tópico de los derechos humanos y sus consecuencias en la vida concreta de las personas. Entonces, hemos explicado brevemente las guías de aprendizaje. Tengan presente que todas las guías de aprendizaje que uno sube a la plataforma web del colegio mediante Google Drive son los nuevos contenidos temáticos que ustedes deben aprender. Por lo tanto, las clases Zoom son una retroalimentación y un complemento para explicar dichas guías. Entonces, como logramos explicar la semana pasada la guía número 3, respecto a la evolución histórica del concepto de ciudadanía, la ciudadanía y sus alcances, y, y plantear o formular algunas preguntas sobre el concepto de ciudadanía, qué significa la ciudadanía en la actualidad. Además, agregamos un video temático sobre la película Bichos, de cómo funciona el mundo. Todo eso se explicó y ejemplificó a partir de ciertas situaciones concretas que acontecen en nuestro país. Claramente, el video temático de Bichos, de cómo funciona el mundo, es un buen ejemplo de cómo las hormigas, en tanto comunidad política, logran finalmente jugar en equipo y logran revelar cuál es el juego verdadero de la vida en sociedad. Tengan presente que, que, que existían dos ámbitos. O sea, el ámbito político de los saltamontes, sí, y el ámbito político de las hormigas. Claramente hay una relación de poder jerárquica. En principio, a favor de los saltamontes. Pero luego, con el transcurrir y el acontecer de episodios, situaciones, momentos, instantes o acontecimientos, las hormigas logran prestar atención y tomar conciencia de sus derechos, y de que ellas, en grupo, en comunidad, podrían lograr su emancipación, podrían lograr su libertad. Entonces, una pregunta que surge a partir de la película Bichos, cómo funciona el mundo, es la siguiente: cómo, cómo, cómo una situación como la película Bichos ocurre en nuestro país. Y uno puede
sin lugar a dudas, expresar que todos los acontecimientos, situaciones, momentos que han ocurrido en nuestro país los últimos meses, hay una situación compleja que afecta a los ciudadanos de a pie, puesto que tienen que estar en alerta, estar pendientes y saber ante todo, cuándo defender sus derechos políticos que consigna la constitución política de nuestro país. Tengan presente, muchachos, tengan presente que tengan presente que lo más importante en tanto ciudadano es cómo nosotros logramos una ciudadanía activa. Y esa ciudadanía activa claramente es tener plena conciencia y tener plena claridad de tus derechos. Claramente la constitución política expresa claramente cuáles son nuestros derechos y deberes constitucionales. No se asusten, en las próximas clases también explicaremos los aspectos generales de cómo la constitución política de nuestro país expresa claramente cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Entonces, volviendo a la pregunta anterior, respecto a bichos. ¿Han existido situaciones concretas en nuestro país como lo que ocurre en el video? Pregunta. ¿Me explico bien? ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha bien, jóvenes? Sí, ¿Se escucha bien, Martín? ¿Se escucha bien o no? sí, ¿O sí, hablo sí, más sí, sí. fuerte? Hablo más Se fuerte. escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Entonces, ¿vieron el video? ¿Vieron el video de la tercera guía de bichos de cómo funciona el mundo? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, ¿Vieron el Mm, video? Ya. no. sí. El punto, ¿en qué consiste el video? ¿En qué consiste el video? Es un video de 2 minutos, 2 minutos y medio. ¿En qué consiste el contenido del video? ¿Qué pretende mostrar el video? ¿Qué busca el video? ¿Cuál es el mensaje del video? Porque ahí, saltamontes versus hormigas, ¿cuál es el mensaje del video? ¿Qué está señalando el video? ¿Qué está señalando el video? Martín, por ejemplo, ¿qué está señalando el video? Ah, espere, profe, que estoy haciendo la respuesta, la estoy escribiendo. Claro, pero a partir de eso, ¿qué se le ocurre? Ismael, Isma, ¿qué está señalando el video, por ejemplo, de bichos, de cómo funciona el mundo? ¿Qué está señalando? Eh, no me acuerdo, la verdad. ¿No te acuerdas? No, perdón. Ignacio, por ejemplo, Ignacio Pascua, qué señala el video? ¿Cuál es el mensaje del video? ¿Qué busca el video? Ya, don Martín nos ofrece la siguiente respuesta. Lo que busca el video es retratar a través de una metáfora lo que sufren determinados grupos ante otros. Claro, esto
aquí podríamos hablar, claro, de grupos sociales económicos y políticos, ¿o no, Martín? Es una metáfora, ¿cierto? De las hormigas. Las hormigas claramente son un grupo político, un grupo social, cultural organizado, en virtud de la cual poseen ciertas características, especificidades, tipos de conducta y una concepción de mundo. Los saltamontes también, cierta concepción de mundo, cierta concepción de mundo. Ambos poseen esa concepción de mundo, y esa concepción de mundo contrasta, interactúa y cohabita entre ambas. Don Nicolás Astorga nos ofrece otra consideración, oferta. Al igual que la película, bichos, los gobernantes, no me acuerdo cómo se llamaban, tenían que contener a las hormigas. Los gobernantes son los saltamontes. Tenían que contener a las hormigas para que no se rebelen estas, tengan su libertad. La libertad. 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 ¿Cuál es el punto? El punto es que claramente en esta dualidad político-social de saltamontes versus hormigas ocurren manifestaciones de poder por parte de los saltamontes contra las hormigas. Entonces, es el video temático de bichos es una clara demostración de cómo ser ciudadanía implica grados importantes de conciencia sobre tus derechos y a la vez deberes. Importantes grados de ciudadanía de tus derechos y deberes. De esta manera, la película describe, explica y ejemplifica cómo las relaciones de poder configuran una determinada concepción de mundo. Por lo que los protagonistas asumen su rol, usando la metáfora como decía el Martín. Usan un rol, cada uno posee un rol, proyecta un rol, un papel en este juego verdadero. ¿Cuál es el juego verdadero? Vivir en comunidad. Claramente vivir en comunidad implica límites a la capacidad de las hormigas y de los saltamontes respecto a sus derechos. No está de más decir que usar este ejemplo desde el cine es una gran excusa para acceder a un gran tema que está directamente relacionado con la formación ciudadana, los derechos humanos. Si bien en la guía número 2 logramos decir y expresar tangencialmente, indirectamente, algo referido a los derechos humanos, en la guía número 4, que ya está subida en la plataforma web del colegio, la guía número 4, que es una guía de autoaprendizaje, que ustedes no deben enviar al profesor
y será revisada, es una guía de estudio de autoaprendizaje. Tengan presente eso, la guía número 4 y número 5 son guías de autoaprendizaje. No deben ser enviadas. Deben ser estudiadas, leídas, releídas, subrayadas y responder algunas preguntas o actividades. Ya. Entonces, la guía número 4. La guía número 4 trata acerca del tema derechos humanos. Tengan cuidado con el audio ahí. Hay un perro que está ladrando. Es un perro ciudadano. El tema de los derechos humanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los derechos humanos? ¿Cuáles son las características principales de los derechos humanos? ¿En qué consiste el carácter universal de los derechos humanos? ¿Los derechos humanos son una construcción cultural occidental o los derechos humanos son derechos naturales por el solo hecho de ser humano? Naturales. Repito, los derechos son preguntas. Bien, Martín, buena observación. ¿Los derechos humanos son derechos naturales? ¿Los derechos humanos son una construcción cultural occidental? ¿En qué consiste el carácter universal de los derechos humanos? Por ejemplo, los derechos humanos son lo suficientemente respetados en la actualidad histórica de nuestro país o no. Todas esas son preguntas que indican que indican ante todo la relevancia de los derechos humanos como concepción como una concepción de mundo que actualmente nos condiciona. Que actualmente nos condiciona. ¿Me siguen? ¿Me explico bien? ¿Me siguen bien? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha? Ya, perfecto. Por ejemplo, don Nicolás Astorga nuevamente nos ofrece una breve reflexión. Los derechos humanos son derechos naturales. Por solo ser humano tenemos derecho, por ejemplo, a vivir, a ser tratado con igualdad, a tener buena salud. Claro, Nicolás. Claro, esa es una postura que actualmente muchos organismos nacionales y organismos internacionales están capacitados para resguardar, velar, cuidar que los derechos fundamentales de las personas estén lo suficientemente salvaguardados, estén lo suficientemente invulnerados, lo suficientemente cuidados. Entonces, pregunta al público presente, ¿qué son los derechos humanos? ¿En qué consisten los derechos humanos? Muchachos. ¿En qué consisten los derechos humanos, muchachos? A partir de lo que he señalado y lo que hemos leído y releído en las guías anteriores, los derechos humanos. ¿Mm? Daniel, Martín, Ignacio, Anaís, Don Diego, Eugenia, Gabriela. ¿Qué son los derechos humanos? ¿En qué consisten los derechos humanos? ¿Qué consisten? ¿En qué son los derechos humanos? ¿Por qué son tan relevantes en la actualidad? ¿Mm? Queridos estudiantes. ¿Profe, me escucha? Sí, te escucho, Daniel. Los derechos humanos
Pero la pregunta es si, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos? ¿Esa es su No, pregunta? partamos por qué son los derechos humanos, Daniel. Ah, porque el humano tiene derecho a ser defendido y cuidado porque una vida contribuye al mundo y a su país, algo por ahí. ¿Ya? Profe, Dime, profe, Ismael, dígame. ¿son como condiciones que le permiten vivir o no? ¿Son como qué? Condiciones que le permiten vivir. Son condiciones que permiten vivir, pero ¿qué tipo de condiciones te refieres? ¿A qué te refieres con...? Perdón. Como las necesidades básicas, pues. Ah, ya, pero espérate. ¿No será que...? Espérate. Continúa, Ismael. A ver, Ismael, desarrolla más ese argumento, por favor. Ay, que no tengo que desarrollarlo más, Desa- pues. Son como las necesidades no, es que... básicas que necesita uno, por ejemplo, la salud, el, ¿Ya? el derecho a estudiar, a ser libre. Derecho a estudiar, a ser libre. Claro, es que claramente ahí tú estás señalando, Ismael, de alguna manera, cómo se distinguen los derechos humanos. Son 3 generaciones. Entonces, la primera generación de derechos humanos están los derechos civiles y políticos. Que eso, tras la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, en 1789 y 1776 respectivamente, se propusieron, se establecieron y se señalaron como esos derechos importantes, derecho a voto, derecho a sufragio, entre otras cosas. Luego están los derechos humanos de segunda generación, tras la Segunda Guerra Mundial, se establecen a través de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos de segunda generación, que son los derechos humanos económicos, sí, los derechos humanos económicos y sociales. Y ahí están algunos de los derechos humanos que tú has señalado, Ismael. Y finalmente los derechos humanos de tercera generación a partir de la década de los años 70, en la cual son aquellos derechos referidos al medio ambiente, a una mejor calidad de la ecología, y son aquellos derechos humanos que implican un mayor grado de profundización temática, profundización histórica y profundización identitaria de los derechos fundamentales de las personas. Ismael. Ya, Por gracias. ejemplo, Ismael, tu compañero Martín señala que los derechos humanos consisten en el dar las ventajas como el derecho a la salud, a la educación de manera gratuita para así poder tener mejor vivir. Y Benjamín Méndez, más que ventaja no sería igualdad. ¿Por qué Benjamín desarrolla eso, Benjamín? ¿A qué te refieres, O sea, Benjamín? más que una ventaja, serían como la igualdad, porque antes, si no teníais como mucho dinero, no erais alguien como poderoso, se podía decir, no, ¿Ya? no teníais derecho a educación. También los esclavos no tenían derecho a salud, nada. Entonces, los derechos más que darle ventaja a ellos sería como la igualdad, para que todos puedan tener lo mismo. Tú dices que, o sea, los derechos humanos, a ver, son aquellos derechos que por el solo hecho de ser humano uno los posee. ¿O no? ¿O no? ¿Me escucha bien, Benjamín? Sí, sí, lo escucho. ¿Sí me escucho bien? Entonces, los derechos humanos son aquellos derechos que por el solo hecho de ser humano uno los posee, Sí, que uno los posee, ya, sin distinción de raza, color de piel, orientación sexual, orientación religiosa. Pero tú dices que a partir de esos derechos humanos deberían el derecho a la salud, a la educación, a un trabajo de calidad, ¿son ventajas o es algo que uno debería tener? Te pregunto a ti. ah, es algo que uno debería tener. Ya, ahí avanzamos claramente. Pero tengan presente todos ustedes, Benjamín, Daniel, Martín, Gabriela, Eugenia, entre otros, que una cosa es que todos estos derechos fundamentales de las personas estén consignados
en una carta magna o en sistemas legales actuales. Por otro lado, ¿se cumplen o no se cumplen? Ese es el punto. ¿Se cumplen o no se cumplen? Buena observación. ¿Se dan cuenta de eso? Porque ustedes sospechan que la Constitución Política de Chile señala expresamente nuestros deberes y derechos constitucionales en el tercer capítulo de la Constitución. Pero ustedes se podían plantear la pregunta crítica, una pregunta crítica y reflexiva. ¿Se cumplen? ¿Se cumplen los derechos humanos en nuestro país? A partir de lo que señala la Constitución Política, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se cumplen o no se cumplen? Respecto al acceso a la educación, acceso a la salud, a la educación, a tener una mejor calidad de vivienda, tener un trabajo decente, bien remunerado, un mejor medio ambiente. ¿Se cumplen esos derechos fundamentales en las personas o no? ¿O no se cumplen? Muchachos, ¿Pero en todo el mundo se refiere? no en Chile, ¿O en Chile? pero Chile. Ah, ya. Eh, Cualquiera puede opinar. También se cumplen, pero de manera pobre, así como que no se esfuerzan en nada en cumplirlo, en la Ya. mayoría de casos. Y esa manera pobre de cumplirlo, ¿tú sospechas por qué sucede eso, no? Que se cumplan de manera pobre, según tú. ¿Por qué crees que el Estado de Chile no hace muy bien el trabajo respecto a eso? ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Corrupción, incompetencia, ignorancia, estupidez? Martín, Un poco de incompetencia porque nunca se enfocan la gente en que más lo necesitan. tú dices que las personas más perjudicadas son las personas vulnerables, humildes y pobres. En parte, sí. Ya. Entonces, tengan presente por favor les voy a pedir que la guía número 4 la lean, la relean, porque hay 3 videos que propuse. No son largos, ojo. El primer video, ¿qué son los derechos humanos? El segundo video, las generaciones de los derechos humanos. Y el tercer video, me interesa que le presten mucha atención, pero que lo profundicen y que miren más allá de los prejuicios, de las imágenes y de los comentarios. Chile, una mirada, una herida, Chile, una mirada herida. Por favor. Y el tercer video tiene relación directa con los acontecimientos políticos, sociales ocurridos a partir de octubre 18 del 2019. Y cómo los derechos humanos de las personas no han sido lo suficientemente bien respetados. Nuevamente, Martín, escribe: la educación, si lo es, solamente que sin ofender, es un asco, que muchas veces ni se presenta. A ver si entendí, ¿a qué te refieres con que la educación formal de masas es un asco? Martín, Por ejemplo, miren, lo que pasó con el Sename, dígame. que en el Sename se ponía gente, han habido muchos casos donde han puesto a gente que no estaba habilitada para trabajar en el Sename y que eran como principiantes y ahí no se daba una buena educación, Entiendo, claro. educación decente. Claramente, como no, para finalizar, claramente como no se cuida, no se toman los cuidados del caso desde la infancia. Existe una institución estatal como el Servicio Nacional de Menores, que es un buen ejemplo de que el Estado de Chile reprueba dicha asignatura. Buen punto, Martín. Buena observación. ¿Algún otro comentario, dificultad, interrogante, antes que se apague Zoom de la guía 4?
Don Diego, Eugenia, Gabriela, Benjamín, Anaís, Ignacio, Martín, Daniel. Por favor, la guía número 4, vean varias veces los 3 videos temáticos, respondan las preguntas, no la entregan, no la envían. Es una guía de autoaprendizaje. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Aprovechen de preguntar. Preguntar, alguna pregunta, interrogante, reflexión. ¿Todo claro? Sí,